bajo el título de La diversidad cultural en la conformación de Costa Rica, ciclo que hemos venido desarrollando a lo largo de este año. Esta conferencia que dictará la doctora Gertrude Peters será la última del presente año, pero confiamos en que a partir del mes de febrero, marzo del próximo año, reiniciaremos este ciclo con el análisis y la exposición de otros grupos nacionales o grupos étnicos que migraron a Costa Rica y que han dado su aporte para la conformación de nuestra sociedad, siendo ese el objetivo precisamente de este ciclo. Yo les voy a hablar, seguro alguna gente ha leído algo, yo he trabajado más que todo en la historia económica y de los grupos de interés económico en Costa Rica, y uno de esos grupos son los alemanes, que no llegué a estudiarlos porque mi apellido es alemán, sino que a través de la historia del café, ¿verdad? Es que me involucré junto con Margarita Torres de la Universidad Nacional a trabajar este tema. Hoy yo les voy a hablar sobre el aporte de los alemanes en la sociedad costarricense. Pero vieran que trabajando en la configuración de esta conferencia, me di cuenta que verdaderamente no es que haya un aporte nada más de los alemanes en Costa Rica, sino que lo que hay es una contribución en dos vías. Por un lado, los alemanes trajeron su cultura, su conocimiento, ¿qué le digo yo? Sus técnicas, etcétera, a Costa Rica. Y además, ellos tuvieron la posibilidad también de intercambiar su modo de ser, su cultura, con la contribución de los costarricenses en sí, porque verdaderamente los alemanes aprendieron a hablar español gracias a que tenían esta interdependencia con los costarricenses. También aprendieron de conocimientos geográficos, de la agricultura. Ellos no eran cafetaleros, algunos no eran ni agricultores, ¿verdad? Vinieron acá y el costarricense les ayudó. Por ejemplo, la gastronomía también la introdujeron en su casa, como hacer la Navidad con tamales y con galletas alemanas, por ejemplo. O sea, que hubo una, ¿qué les digo yo? Una contribución mutua. Por eso es que veo yo que va en 2 días y no solamente en una, como al principio había pensado. El contenido de la conferencia va a tener estos puntos. La migración alemana hacia Costa Rica en el siglo XIX, a pesar de que en el siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, llegan algunos alemanes también a Costa Rica en los años 20 y 30. Voy a trabajar más en lo que es en el siglo XIX. La integración de los alemanes a la economía, a la ciencia, a la educación, la Iglesia Católica y la sociedad costarricense. Luego hay una filmina sobre costarricenses de corazón y alemanes de origen, que esa es una frase que representa cómo se sentía el alemán que había nacido en Costa Rica y que era parte también de este terruño. Los puntos de encuentro de alemanes con costarricenses y otras nacionalidades. Hablo un poco del café, fincas, beneficios y producción de café beneficiado por alemanes en Costa Rica en los años 30. La unión con los costarricenses por medio de la Iglesia Católica, y eso es algo muy interesante que se ha estudiado muy poco. La baja posición que tuvieron los alemanes en el gobierno o en la política, ¿verdad? Que fue así hasta los años 50 y 60 del siglo XX. Proyectos alemanes interesantes que se dieron sobre todo en el siglo XX en infraestructura, tecnología. El entorno histórico y geográfico de las dos guerras mundiales, que los voy a pasar de manera general, y la deportación de familias y ciudadanos alemanes hacia los Estados Unidos en esta guerra, y luego Alemania, y la vuelta a Costa Rica de esas familias, ¿verdad? Eran más o menos 300 personas
pero algunas se quedaron, tuvieron que ser, bueno, fueron deportadas hacia Alemania y otras se quedaron en Estados Unidos. Pero de luego entonces empiezan a llegar y llegan porque se sienten verdaderamente también costarricenses.